En la Cátedra de Ciencia y Sociedad de la Fundación Rafael del Pin hemos hecho una actividad que es muy necesaria y poco común en nuestro país. Es una actividad de prospectiva, es decir, contar con alguno de los mejores expertos del país para que nos ayuden a identificar esas tecnologías que, en nuestra opinión, son aquellas que nos pueden ayudar a mejorar la competitividad de nuestro sistema productivo. No se trata de los grandes descubrimientos del año, no se trata de nuestras tecnologías favoritas, sino de aquellas que parten de un análisis de la realidad española y que, en opinión de estos expertos, constituyen una hoja de ruta para pasar a la acción, para que esta idea de avanzar hacia la economía del conocimiento sea un plan, haya objetivos, tengamos plazos y seamos conscientes de la oportunidad que esto representa para nuestro país. El informe para mí ha sido un buen resumen de la psicología de los investigadores españoles. Yo me fui de España hace 30 años y he vivido en muchos sitios, llevo 20 en Inglaterra. El nivel de la ciencia española es muy alto, de ciertos investigadores como los que han desarrollado el informe, y entienden muy bien el contexto internacional de su investigación, porque tienen que luchar en contextos internacionales para recibir financiación y además son buenos intelectuales, entienden bien el contexto social y económico internacional en el que tienen que situar su investigación. Y el informe lo refleja muy bien el contexto en el que estas investigaciones pueden ser punteras en España y dónde están las oportunidades para la ciencia española producir un impacto en la economía española y en la manera que tenemos de vernos. Así que para mí este informe es un resumen de lo bueno, de la calidad intelectual de los científicos españoles, de la calidad de la ciencia española y también de la capacidad de identificar qué es lo que tenemos que hacer para mejorar la situación. Bueno, en España tenemos una economía del conocimiento, pero que no es suficiente para el entorno transformacional que estamos viviendo actualmente. Necesitamos en España, desde luego, más empresas de la economía del conocimiento. Necesitamos una administración pública que utilice más la tecnología y todas las oportunidades y posibilidades que las nuevas tecnologías están ofreciendo para dar un mejor servicio público y para aumentar el bienestar del ciudadano. Y yo creo que para que esos dos agentes importantes de nuestro país se trasladen a la economía del conocimiento, hacen falta dos palancas. Una es el capital o los recursos financieros, que de alguna manera yo creo que los fondos de Next Generation pues son una posibilidad de impulsar de una manera relevante precisamente estos temas. Y para mí el otro tema esencial son las personas. Y necesitamos un sistema educativo y una universidad que es buena, que es de calidad. No podemos decir que no tengamos una universidad de calidad, pero probablemente esa universidad también tiene que adoptar de una manera mucho más intensa estas nuevas tecnologías que están transformando la realidad. Sobre todo también refleja el cansancio psicológico de varias generaciones de científicos que durante mucho tiempo han querido que su país se beneficiara del conocimiento que ellos están produciendo y no se ha podido. Existe la frustración de por qué España no tiene una identidad científica, porque se identifica claramente en el informe que uno de los principales problemas es que no nos identificamos como un país científico. Yo, como científica española, he pensado mucho en la identidad de los países científicamente y yo creo que ahora mismo hay una oportunidad, y es lo que me gustaría aportar hoy, hay una gran oportunidad de crear nuevos estereotipos globales de lo que es un científico. El estereotipo que tenemos ahora del científico, no solo en España, sino global, es un estereotipo caduco, es un estereotipo que ya no se ajusta a las realidades sociales de los países
que está fomentando incluso movimientos anticiencia. Lo que hace falta es mayor inversión en educación, inversión en ciencia, sobre todo en ciencia básica, inversión a medio y largo plazo, continuada, no inversiones esporádicas, sino con continuidad y con una estrategia. Y en la parte tecnológica, sobre todo, facilitar la creación de empresas, que el investigador que puede transferir sus conocimientos a un sector productivo que tenga facilidades para hacerlo, porque hoy en día en España es muy complicado el intentar hacer esa transferencia para aquellos que lo pueden hacer. Que esa inversión sea continuada, es decir, por ejemplo, vamos a invertir cada año un 5 o un 10% más en investigación durante 10 años, durante 15 años. Y luego el otro problema que tenemos es la atracción de talento. No somos capaces de retener ni el talento que se desarrolla en el país, ni atraer el talento de fuera, porque los programas que hay realmente no son competitivos. Yo creo que uno de los problemas que tiene la ciencia en España, la investigación en España, es que es demasiado estanca. Que tiene compartimentos estancos y hay muy poca comunicación de unas disciplinas con otras. Y eso puede ser un cambio muy importante. Internacionalmente hay equipos en los que trabaja gente de diferentes disciplinas y eso te ayuda a estar en la frontera del conocimiento, de la frontera de la investigación, que es de donde salen las grandes ideas. Y por ejemplo, un equipo en donde haya matemáticos, informáticos, físicos, químicos, biólogos, esos equipos en España son rarísimos. Yo creo que principalmente una colaboración más cercana entre la universidad y el mundo de la empresa, y esto seguramente lo tienen que facilitar los gobiernos, tanto desde centros de investigación independientes de la universidad como centros de investigación dentro de la universidad, cómo facilitar que toda esa investigación que se está haciendo, que es de mucha calidad, se pueda comercializar. Y para que esto se pueda comercializar, el gobierno lo que tiene que hacer es facilitar que eso acabe pasando, incorporar mucho la universidad dentro de los ecosistemas de innovación. Mi experiencia de unos cuantos años es que el conocimiento, la tecnología y la innovación no es un tema técnico, es un tema de liderazgo. Es decir, de liderazgo en las empresas o de liderazgo en la sociedad. Porque ese tipo de inversiones son inversiones a riesgo y a largo plazo. Y para que eso se materialice, tiene que haber liderazgo con visión de largo plazo. Cuando se mira a corto, en una empresa se mira el resultado a corto plazo, es difícil que se invierta en innovación de futuro, o cuando en una sociedad se hacen las cosas a corto plazo y no hay un proyecto de sociedad o de país, es difícil que se invierta en esos proyectos de largo plazo que requieren confianza, que requieren persistencia y que requieren tiempo. Entonces es necesario ese liderazgo para que eso se materialice. Después puede haber cosas que cristalicen mejor o peor por eventos casuales, pero si hay que desarrollar un sistema, tiene que haber liderazgo y visión a largo plazo. Es tener un plan. Es decir, cuando uno quiere que algo ocurra, tiene que identificar quiénes son las personas que lo van a hacer posible. Efectivamente, ¿qué es lo que quiere hacer? Ponerse plazos límites, los recursos que son necesarios, también objetivos e indicadores. Eso es lo que creo que nos ha hecho falta. Todos hemos sido conscientes de esta idea del tren que nos pasa por delante, de este continuo llamado a que España tiene que entrar en la innovación y en la tecnología. Creo que nos hemos quedado un poco en los grandes titulares y nos ha faltado concreción, plan, creérnoslo y tener una mirada con enfoque. Eso es lo que pretendemos hacer desde la cátedra, con la ayuda de los mejores expertos del país, que nos ayuden a identificar no solo esas 10 tecnologías, sino también cómo ponerlas en práctica, quiénes son los actores, cuáles son los recursos que necesitamos y dónde podemos llegar si efectivamente ponemos esto en marcha. Estamos ante un momento, yo creo que clave, como han sido otros muchos en los últimos 200 años de nuestra historia, ¿no? Donde efectivamente los cambios tecnológicos han traído mucho bienestar. Ese bienestar
bueno, pues no sé, los números están ahí, por poner el PIB per cápita. El PIB per cápita se ha multiplicado por 20 desde que se inventó la máquina de vapor. Claro, pero en todas esas transiciones siempre hay ganadores y perdedores. Entonces, es verdad que hemos vivido distintos momentos. En mi caso, yo inicié mi vida profesional en el momento en que la informática se convierte en un factor decisivo para automatizar distintos procesos dentro de las compañías, y esa tecnología pues obliga a las empresas a una serie de procesos de adaptación y sobre todo de reorganización de la forma de hacer, que estamos volviendo a vivir ahora, porque en las nuevas tecnologías, especialmente todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, lo que permiten son nuevas formas de automatización y de eficiencia. Bueno, yo creo que todas las tecnologías que se recogen este año en el informe tienen un potencial muy importante, ¿no? Destacaría tal vez por la actualidad de estos días, hemos leído mucho acerca del resultado de la cumbre de Glasgow, ¿no? Sobre la lucha contra el cambio climático, y uno de los focos que pone el informe es en la energía. En concreto destacamos este año el hidrógeno. Pero creo que es una temática muy relevante. Ha puesto en relieve, yo creo, la cumbre de Glasgow, la gran dificultad de aunar la voluntad de muchos países hacia objetivos concretos, y mientras llega esa alineación o esas ambiciones que se esperan de esos países, no podemos esperar y tenemos que sacar el máximo potencial que tiene la tecnología, ¿no? Y yo creo que ese salto hacia el cambio climático, la lucha contra el cambio climático, pasa por trasladar, ¿no? el uso que la sociedad hace hoy en día de la energía hacia otra energía, pero hacerlo a la vez sin prescindir de nuestra calidad de vida, ¿no? Ese es el gran reto. Entonces, para no prescindir de esa calidad de vida, pero a la vez reducir nuestra huella, es esencial el dar un impulso a la tecnología, ¿no? Y es un momento de revolución en el conocimiento, pero no solo en el conocimiento científico, sino en la manera que entendemos la ciencia. Yo creo que el paradigma que hemos seguido durante todo el siglo XX, que nos ha llevado al calentamiento global, a un cierto tipo de sociedades, a un cierto tipo de explotación económica, está llegando a su fin. Entonces, España, al no tener su identidad formada, yo creo que tiene una gran oportunidad. Este libro yo creo que surge de ahí, del sentimiento de oportunidad, de crear una nueva identidad científica que mejore la democracia, que es algo que se nombra en el informe, que mejore la economía y que mejore nuestra relación con el medio ambiente, pero también se nota en el informe, hay una necesidad de recolocar a España intelectualmente en el mundo. Pues quizá pueda sorprender un poco, porque lo lógico es que propusiera alguna del sector químico, como el hidrógeno verde, o con mi campo de investigación, con la nanotecnología, que es protagonista de nuestro informe. Pero si tuviera que quedarme con una sola, elegiría la agricultura de precisión. Si uno piensa en el país que tenemos, en la realidad económica, en la despoblación del país, en el excesivo uso de fertilizantes y la escasez de recursos, especialmente suelos fértiles y agua, creo que existe una oportunidad excepcional para que utilicemos el Internet de las cosas, los drones, la inteligencia artificial, para utilizar nuestros recursos y la agricultura de una forma mucho más inteligente, para volver a hacer el campo atractivo desde la tecnología y el alto valor añadido. Es una de las inversiones que con menor coste puede producir beneficios más grandes para el país. Más que una palanca, diría una asociación de palancas que efectivamente pueden ayudar a dar ese salto, porque claramente son tecnologías con un futuro bueno, pues visible en todo el mundo, y otra porque efectivamente existe talento que está especializado en esas tecnologías. Por destacar algunas, yo diría que todo lo que sea el tratamiento, el manejo de datos es como fundamental, ¿no? Y en eso se ha progresado mucho a nivel mundial y en particular en España. Yo creo que existe mucho talento en lo que es tratar datos y obtener la mejor información para múltiples aplicaciones. Yo eso lo veo en el ámbito de la medicina, de la farmacología y de la nanomedicina, en el que yo estoy especializada, que también veo que son ámbitos
que, bueno, muy punteros, lo hemos visto con las vacunas COVID, que efectivamente el concepto de la vacuna RNA mensajero entra dentro de la nanomedicina. Y bueno, otro de los ámbitos que a mí me apasiona, aunque no soy experta en él, pero que considero que hay una apuesta a nivel mundial muy importante y que en España también tenemos mucho talento, es el de las neurociencias. O sea, las neurociencias realmente hemos aprendido mucho en las últimas décadas, pero nos queda mucho por saber. Y creo que un impulso a las neurociencias sería también muy deseable, acompañado probablemente también de la nanomedicina. La tecnología, ¿no? Y ahí en el informe recogemos en concreto una tecnología, el hidrógeno, que tiene un uso específico para descarbonizar sobre todo sectores muy intensivos en carbono y difíciles de descarbonizar, la industria, por ejemplo el refino, la industria del cemento, la siderurgia, etcétera. Tiene una aplicación muy relevante. El hidrógeno también es un vector energético muy importante para almacenar energía, además de las baterías, de las que se habla mucho, pero el hidrógeno podría ser un vector muy relevante, ¿no? Y nuestro país pues, tiene una oportunidad pues, increíble, ¿no? De poner en valor todo ese recurso renovable que tenemos, el sol, el viento, y a la vez acompañarlo con el hidrógeno como un vector pues bien de almacenamiento o bien para uso, tanto como mencionamos en la industria o incluso en otras aplicaciones del transporte. Así que creo que es una oportunidad muy buena para poner a España en un foco hacia la lucha contra el cambio climático, hacia el salto tecnológico en este ámbito, ¿no? Decirme ejemplos donde la óptica y la fotónica esté presente. Y claro, como está en todo, ahora les digo lo contrario, decirme algo donde no haya óptica o no haya fotónica, ¿no? Y es difícil porque, bueno, miras alrededor y la mayor parte de tecnologías y de instrumentación hay algo de óptica debajo, ¿no? Entonces, pues por esta cercanía, en el informe de este año, pues, hombre, yo, digamos que así, la fotónica es la que encuentro más próxima y, bueno, y desde mi perspectiva, pues también más prometedora, ¿no? Yo creo que hay una transversal que va a condicionar el futuro económico en todos los sectores, que es la mezcla de matemáticas e inteligencia artificial. Es un sistema que no es fácil entender, pero que es la suma de datos, comunicaciones e inteligencia para hacer las cosas mucho mejor, mucho más rápido. Y eso se aplica a todos los sectores, industriales, financieros, medicina. Y casualmente España tiene una base de matemáticos muy buena, es decir, si conseguimos poner en marcha esa rueda, podemos tener en el futuro, con esa persistencia a largo plazo, productos, procesos y una mejora de la competitividad. Sobre todo por mi perfil, la parte de las matemáticas aplicadas a los datos, más concretamente la parte de redes neuronales o inteligencia artificial, porque es más transversal a cualquiera de las tecnologías que se proponen en el informe. O sea, las redes neuronales van a ayudar a crear mejores baterías de hidrógeno, la inteligencia artificial va a ayudar a prevenir ciertas enfermedades, a secuenciar mejor el genoma humano, a predecir qué te puede pasar a una persona concreta basado en su secuenciación genética, el tema de la conducción autónoma, o sea, cualquier tipo de nuevas tecnologías que se proponen en el informe, el habilitador o el gran habilitador es la inteligencia artificial o las matemáticas, las redes neuronales, que es utilizar los datos pasados para predecir ciertos comportamientos, y eso es lo que nos va a ayudar a vivir más años, vivir mejor y cuidar del planeta.